Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Utilízala para hacer el bien. Albert Einstein. Jóvenes, ¿cómo han estado? Ojalá que bien. Ojalá que hayan avanzado con las tareas, con los temas, que no estén teniendo dificultades. Les voy a presentar la clase de ahora. Seguimos trabajando con el corte 1 que es geometría analítica. En la clase de ahora lo que vamos a ver es, continuando con el manejo del plano cartesiano, el siguiente tema, las coordenadas del punto medio de un segmento. Lo que he preparado para ustedes es lo siguiente. Para adentrarse al tema de las coordenadas del punto medio de un segmento, les he puesto un video en donde se explica cómo se van a encontrar las coordenadas del punto medio. Se hace referencia a la fórmula, se localizan los puntos en el plano cartesiano y se tiene la idea del punto que va a estar a la mitad de ese segmento, el punto medio. Se van a encontrar sus coordenadas, coordenada X, coordenada Y. Este video va a hacer referencia a esto. Con respecto de la tarea que les voy a dejar, además del manejo de la fórmula, va a ser referido a lo siguiente: aplicaciones. ¿Qué aplicaciones se van a ver? La primera es de que si se tienen un punto extremo de un segmento de recta y si se tiene el punto medio, ahora se tiene que encontrar las coordenadas del otro extremo. Este video les va a explicar cómo se va a encontrar las coordenadas, cómo se van a comprobar localizando los puntos en el plano cartesiano. Dentro de la tarea hay dos ejercicios con esta aplicación, así que por favor pongan mucha atención en el video. Además, se tiene que demostrar que 4 vértices de un paralelogramo se van a intersectar sus diagonales en el punto medio. Eso significa que se tiene también que utilizar la fórmula de las coordenadas del punto medio de un segmento, y este video ejemplifica cómo se van a encontrar esas coordenadas. Vuelvo a repetirles, también hay un ejercicio dentro de la tarea, por eso les he especificado este video. Hay dos ejercicios más. Un ejercicio es que se dan los puntos extremos, que es el diámetro de una circunferencia, y se tienen que hacer dos cosas: uno, encontrar el punto medio, y otro, encontrar el valor del radio. Ese es uno de los ejercicios, es el número 10, es el penúltimo. Y el último ejercicio es que se debe de encontrar el área de un triángulo, y para eso se debe utilizar el punto medio y distancia entre dos puntos. Para estos ejercicios, el 10 y el 11, les he preparado un video. Ese yo se los explico, ojalá que le entiendan acerca de estos ejercicios y ojalá que los puedan reproducir bien. Entonces, esta es la clase, manejo en el plano cartesiano de las coordenadas del punto medio de un segmento. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto, como clases anteriores, el encuadre del curso. Para ese encuadre del curso, si se acuerdan, se dejó la biografía de René Descartes. Importante el papel que desempeña René Descartes para el plano cartesiano. Si observan, su biografía comienza diciendo de que si se va a hacer referencia al plano cartesiano, inmediatamente hay que recordar a René Descartes. El encuadre del curso. Les dejé la tarea número 1, pero esa tarea ya venció. ¿Qué más vimos como temas? En la clase número 2 vimos la distancia entre dos puntos, y para eso, si se acuerdan, les puse un video explicativo acerca del tema de distancia entre dos puntos y se dejó la tarea número 2. Vimos aplicaciones de distancia entre dos puntos y eso correspondía a la tarea número 3. ¿Qué tipo de aplicaciones? Acuérdense, encontrar el perímetro de un triángulo, acuérdense encontrar el perímetro de un polígono y posteriormente verificar si los vértices que se daban eran de un triángulo equilátero, isósceles o escaleno. Se trataba de encontrar la distancia, es decir, el tamaño de los segmentos, compararlos para verificar qué tipo de triángulo es. En esto consiste la clase de hoy, en adentrarnos a las coordenadas del punto medio de un segmento y en recordar qué es lo que hemos visto antes. No sigan reproduciendo este video porque, como les mencionaba, enseguida se va a hacer referencia a cómo se van a trabajar
El ejercicio 10 y el ejercicio 11 van a ser parte de este mismo video, ya sea que lo revisen ahorita o que lo revisen después de los temas anteriores, como ustedes gusten. Esta es la clase de ahora. Ojalá que se adentren a ella, ojalá que no tengan dificultades. Entonces vamos al video. En este caso, les presento el ejercicio número 10. Algunas personas me han preguntado acerca del ejercicio, cómo se resuelve, qué detalles hay. Hagámoslo. Dice el ejercicio, los puntos A de coordenadas menos 2, menos 1 y B de coordenadas 4,2 son extremos del diámetro de una circunferencia. Determinar las coordenadas del centro y calcular el valor del radio. Acuérdense en la secuencia de resolver los ejercicios. En primer lugar, nos vamos al plano cartesiano para ubicar ahí los puntos y tratar de comprender de qué se trata la solución del ejercicio. En este caso, está el plano cartesiano y observen los puntos. El punto A de coordenadas menos 2, menos 1. Ubicamos la coordenada X a partir del origen, avanzamos 2 lugares hacia la izquierda porque el valor es negativo. Y luego avanzamos hacia abajo porque el valor de Y también es negativo en un lugar. Ya tenemos el punto A. Punto B, 4,2. A partir del origen avanzamos 4 lugares hacia la derecha porque el valor es positivo y enseguida 2 lugares hacia arriba porque el valor también es positivo. Ya tenemos los puntos. Dice el ejercicio que son extremos del diámetro de una circunferencia. Sí, sucede esto. Este es el diámetro y por supuesto ahí se tiene la circunferencia. ¿De qué se va a tratar? En primer lugar, determinar las coordenadas del centro. ¿Cómo se encontrarían las coordenadas del centro? ¿Cómo lo hicieron? Claro, utilizando la fórmula del punto medio precisamente para encontrar las coordenadas del centro teniendo como extremos 2 puntos. Es lo que se va a hacer. En primer lugar, encontramos las coordenadas del centro usando la fórmula del punto medio de un segmento. De seguro se acuerdan. La coordenada X de ese punto medio sería la suma de las abscisas X1 más X2 entre 2. Y simplemente se sustituye. En este caso, sería la coordenada X del punto 1. Si el punto A es el punto 1, observen que su coordenada X es menos 2. Si el punto B es el punto 2, verifiquen que su coordenada X es 4. Entonces va a ser la suma menos 2 más 4. Y todo eso sobre 2. Primero menos 2 más 4. Tengan en cuenta que no es una multiplicación. No debe decirse menos por más. No, es una suma. En este caso se va a poner el signo del número más grande. Más grande es 4 y tiene signo positivo. La respuesta va a ser positiva. Y luego se hace la resta de los números, pero ya sin considerar el signo. 4 menos 2 es 2. Por eso el número queda 2 positivo. Entre 2. 2 entre 2 es 1, no hay problema, ya tenemos la coordenada X del punto medio. Vamos con la coordenada Y, la misma fórmula. La Y del punto medio va a ser suma de las ordenadas, es decir, Y1 más Y2 dividido entre 2. Se hace la sustitución. La coordenada Y del punto 1, si el punto A es el punto 1, observen que su coordenada Y es menos 1. Y la coordenada Y del punto 2 sería 2, por eso la operación es menos 1 más 2. Lo mismo que la vez anterior, no multipliquemos signos, se pone el signo del número más grande es 2, por eso la respuesta va a ser positiva y luego ya se hace la operación, 2 menos 1 va a ser igual a 1 y el valor sería 1/2, acuérdense, se puede poner en punto decimal y ya tenemos la primera parte de la solución, ya tenemos las coordenadas del punto medio, ese va a ser el centro. Lo ubicamos, como se dan cuenta, X que vale 1, un lugar hacia la derecha porque es positivo y avanzamos hacia Y 0.5 unidades. Ahí tenemos el punto medio. Hemos terminado la primera parte. Dice la segunda, calcula el valor del radio. ¿Cómo se calcularía el valor del radio? Hay diferentes alternativas. Una es de que se tome el punto A y el punto medio y se encuentre la distancia que hay entre ellos. Ese es el radio. Otra sería que se tome el punto medio y el punto B, la distancia entre ellos, ese es el radio. Otra es de que si consideramos que el radio es la mitad del diámetro, pues entonces se encuentra la distancia que hay desde A hasta B, que es el diámetro. Se divide entre 2 y ya tendríamos el radio. Así es como se realizaría. Y entonces en la segunda parte dice usar distancia entre 2 puntos con punto medio y cualquiera de los puntos A o B para encontrar el radio. Yo voy a utilizar el punto medio y el punto B. Nos acordamos de distancia entre 2 puntos.
La distancia que hay del punto B al punto medio es, acuérdense, resta de las abscisas elevada al cuadrado más resta de las ordenadas elevada al cuadrado. Entonces, realizamos la sustitución. Sería el radio, esa distancia. Dice la fórmula, la coordenada X del punto 2. Acuérdense que el punto medio en este caso va a ser el punto 2 y el punto B va a ser el punto 1. Entonces, trabajaríamos así. El punto B, punto 1, punto medio, punto 2. Sería X2, la coordenada X del punto 2, es decir, la coordenada X del punto medio es 1, menos la coordenada X del punto 1. Observen que B como punto 1 tiene coordenada X de 4. Por eso la operación es 1 menos 4 elevada al cuadrado, más Y2 menos Y1. La coordenada Y del punto 2 es 0.5 y la coordenada Y del punto 1 es 2. Por eso la operación es 0.5 menos 2 elevado al cuadrado. Se hacen las operaciones. 1 menos 4 es menos 3, por la misma situación de las operaciones que les decía cuando llevan signo. Se eleva al cuadrado. Y posteriormente 0.5 menos 2 es menos 1.5, se eleva al cuadrado. Hagamos las operaciones. Menos 3 al cuadrado, menos por menos más, 3 por 3 es 9. Después, menos 1.5 al cuadrado, no lo olviden otra vez, no se vale hacer más por menos, ¿no? Primero se hace la operación que está en el cuadrado. Menos por menos es más y 1.5 al cuadrado es 2.25. Con ese signo más sigue resultando de 2.25 positivo. La suma da 11.25 y la raíz cuadrada de 11.25 es 3.35. Ese es el valor del radio. Y así es como termina el ejercicio. ¿Así lo hicieron? ¿Con esto ya quita dudas? Espero que sí. Les presento otro ejercicio, por si alguna situación. Ahí tenemos entonces el radio. Vamos al otro. Lo mismo, bajo el esquema del punto medio de un segmento y por supuesto rescatando también distancia entre dos puntos. Dice el ejercicio, calcular el área del triángulo cuyos vértices son los puntos D, E y F. Debo de decirles algo. Por alguna razón no puse la coordenada X del punto D, nada más le puse el signo, pero bueno, el valor es de menos 1. Vamos hacia la solución. Si estuviéramos en el aula, le diría a alguno de ustedes, ¿quiere presentar el ejercicio en el pizarrón para que los demás opinen cómo lo realizaron? Pero aquí, bueno, se los voy a presentar. En primer lugar, acuérdense, nos vamos al plano cartesiano y ahí ubicamos los puntos para aclarar la situación. Es el punto D de coordenadas menos 1,1. A partir del origen avanzamos un lugar hacia la izquierda porque el valor es negativo y posteriormente hacia arriba el valor es positivo en una unidad. Ya tenemos el punto D. El punto E 5,1. A partir del origen avanzamos hacia la derecha 5 lugares y luego un lugar hacia arriba. Ya tenemos el punto E. Y el punto F 2,7. A partir del origen 2 lugares hacia la derecha porque el valor es positivo y luego 7 lugares hacia arriba porque el valor es positivo. Ya tenemos el punto F. Efectivamente se forma un triángulo. Ahí lo tienen. Se trata de calcular el área. ¿Recordamos el área de un triángulo? Sí, de seguro se acuerdan. En la secundaria nos lo reafirman previamente que nos lo hubieron ya enseñado. El área, como se dan cuenta, de un triángulo es base por altura sobre 2. ¿Qué va a querer decir? Pues si pudiéramos nosotros primero encontrar el valor de la base y luego encontrar el valor de la altura, pues entonces sería multiplicar ambos valores y posteriormente dividir entre 2. Pues primero vamos a encontrar el valor de la base, es decir, la distancia que hay del punto D al punto E, y es la primera parte. Dice, en la primera etapa, encontrar la base usando distancia entre dos puntos con los puntos D y E. Ya saben la fórmula, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Vamos a la sustitución. Dice x2 menos x1, estoy considerando el punto D y el punto E. Estos son los puntos que me interesan por el momento. x2 menos x1, observen que la coordenada x del punto 2 es 1 y la coordenada x del punto 2 es 5 y la coordenada x del punto 1 es menos 1. Entonces sería 5 menos menos 1. Ya está anotado. Después, y2 menos y1. Ahora sí sería 1 menos 1. Ya está anotado. Continuamos con las operaciones.
Menos por menos es más, entonces quedaría 5 más 1 elevado al cuadrado. Es obvio que 1 menos 1 es 0 y 0 al cuadrado es 0, por eso ya no se ha escrito. Finalmente el resultado sería 5 más 1 es 6, el cuadrado de 6 es 36. Si sacamos la raíz cuadrada a 36, ya tenemos entonces que el valor es de 6 unidades. Eso mide la base. Vamos ahora a encontrar la altura. Es importante que se concentren en esta parte que sigue, no se vayan a perder. Para la altura, en primer lugar, de lo que se va a tratar es de encontrar el punto medio del segmento que va desde D hasta E. ¿Por qué sería encontrar el punto medio? Porque si observan, si pudiéramos tener ese punto medio, con ese punto medio y con el punto extremo F, ya podemos encontrar cuánto mide la altura. De eso se va a tratar. Encontremos entonces el punto medio del segmento que va de D a E. Misma fórmula, x1 más x2 entre 2. Hagamos la sustitución. Los puntos son D y E, los mismos puntos de hace un rato. Sería suma de las abscisas, es decir, x1 que es menos 1 más x2 que es 5. Sería menos 1 más 5 entre 2. La operación, como se las he comentado, menos 1 más 5 resulta 4 y 4 entre 2 es 2. Es la coordenada x. Vamos con la coordenada y1 más y2 entre 2 a sustituir. Sería la coordenada y del punto 1 que va a ser 1 menos la coordenada y del punto 2 que es 1. Perdón, es más. 1 más 1 va a ser igual a 2, ya tenemos 2 entre 2 va a ser igual a 1, ya tenemos entonces las coordenadas del punto medio. Con ese punto medio, que ya lo tengo especificado, y con F encontremos esa distancia, es decir, esa altura, y es lo que les menciono. Vamos a encontrar esa distancia entre dos puntos. Misma fórmula, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Hagamos la sustitución. x2 menos x1, observen que ahora sería de esta manera. El punto PM va a ser el punto 2 y el punto F va a ser el punto 1. Acuérdense que se puede hacer al revés y el resultado va a ser el mismo, pero yo lo voy a considerar así. Entonces sería x2 menos x1, que sería 2, como x2, menos x1, que también es 2, y por eso la operación que he establecido es 2 menos 2. Todo es elevado al cuadrado, más y2 menos y1. Verifiquen que la coordenada y del punto 2 es 1, y la coordenada y del punto 1 es 7, y va a quedar 1 menos 7. Ya lo especifiqué. Hagamos las operaciones. 2 menos 2 es 0, y 0 al cuadrado es 0, no hay problema. 1 menos 7, si observan, el valor es de menos 6 elevado al cuadrado. Menos por menos va a ser igual a más, y 6 por 6 va a ser igual a 36. Raíz cuadrada de 36 es 6. Eso significa que ya tenemos la distancia que va a haber desde el punto medio hacia F, que es también de 6 unidades, es decir, ya tenemos la altura. Por lo tanto, ya podemos establecer la fórmula. La fórmula dice que el área va a ser base por altura sobre 2. Observen que la base fue la distancia que hay desde D hasta E. La base es de 6 unidades. Aquí está especificado. Y la altura es la que se acaba de encontrar, sería también de 6 unidades. Base por altura, 6 por 6 es 36 unidades al cuadrado sobre 2. 36 entre 2 es 18 unidades al cuadrado. El ejercicio ya se terminó. Ya se encontró el área para este ejercicio. Estamos utilizando dos conceptos importantes: manejo del plano cartesiano, distancia entre dos puntos y coordenadas del punto medio de un segmento. Ojalá que con esto ya se disipen las dudas, que no tengan dificultades. Entonces, hasta la siguiente. Que estén bien.